A continuar hablando del tema de los comandos de la operación Chavín de Huántar. ¿Por qué? Porque, bueno, como ustedes saben, se ha ordenado la detención de 11 militares comprometidos o que participaron en esta operación, y esto ha generado polémica a lo largo de la semana. Hay dos ministros de Estado que se pronunciaron en contra. En realidad es un tema que ha dividido a los poderes del Estado. Ayer congresistas también han presentado un proyecto de ley que lo que busca es amnistiar a los militares que rescataron a los rehenes, a los militares que por orden de una juez serían detenidos. Esto a partir de una investigación, por supuesto, solicitada por los familiares de los emergentistas caídos en aquella oportunidad. Nosotros vamos a tener más adelante las declaraciones aquí en el programa de la mamá y otros familiares de los emergentistas, entre ellos la mamá de Rolly Rojas, conocido más bien como el Árabe, y también va a estar con nosotros el congresista Rafael Rey, quien es uno de los autores de este proyecto de amnistía. Además, el abogado del general Jaime Patiño, que tiene detención preventiva mientras se realizan las investigaciones. Hay muchos temas relacionados a este punto, si es que realmente se debió producir la detención antes de tener resultados de la investigación, o si es que eso procede de acuerdo al ordenamiento legal, si es que debe haber una excepción en el caso de los militares por el hecho de haber participado en un operativo de esta naturaleza, o si todos deben ser tratados de la misma manera ante la ley. Verónica Linares ha preparado una nota con los detalles y la presentamos a continuación. Eran poco más de las 4 de la tarde del martes 22 de abril de 1997. Este era el ómnibus que transportaba a los rehenes al hospital de policía. Todos lucían fatigados, pero mientras algunos saludaban al público a través de las ventanas con evidente emoción, sobresalía un rostro pensativo. Se trataba del padre, Juan Julio Vicht. Fue probablemente ese carácter reflexivo el que lo impulsó a decidir por propia voluntad quedarse en la residencia como rehén. A los 5 días de la toma, Serpa Cartolini liberó al sacerdote jesuita, pero él se negó porque creyó conveniente permanecer junto a sus hermanos en esta terrible situación. El padre Juan Julio Vicht no fue un rehén cualquiera, fue el único soporte espiritual de las 72 personas secuestradas y principal conciliador con los emergentistas. Por todo esto, su opinión sobre el mandato de detención preliminar contra 12 oficiales de la operación Chavín de Huántar es de suma importancia. Estoy sorprendido e indignado de esto que está pasando. No entiendo o no conozco las normas jurídicas, pero esto es un atropello ciertamente a personas que además merecen todo mi respeto, mi gratitud. Están afectando a alguien muy cercano para mí. No los conozco, pero gracias a ellos estoy con vida. Esto es increíble, realmente inaceptable, y me duele mucho. Además, ofende no solamente los derechos de las personas, sino en este caso de la institución de las Fuerzas Armadas del Perú. El padre Juan Julio Vicht recuerda que condenó la utilización política que Alberto Fujimori le dio a la operación Chavín de Huántar, recorriendo al día siguiente del rescate los escombros de la residencia, y asegura que ahora se intentaría hacer lo mismo. Todavía lo siguen diciendo, todavía Fujimori en sus discursos estos últimos días desde Japón, el prófugo, cobarde y corrupto, sigue hablando de la gran victoria. Y ahora veo que es el polo opuesto, con el afán de traer a Fujimori a juicio por un atropello que es un crimen, ejecutar sumariamente a prisioneros, un crimen que hay que investigar. Pero no caigamos en el extremo opuesto de atropellar derechos de personas y de instituciones por ese revanchismo político que también creo yo que es estrecho y que no debe suceder. El sacerdote dice estar de acuerdo con una investigación, pero sin excesos. Entonces que se haga un juicio con objetividad y con justicia, pero no ese tipo de denuncias, atropellos y encarcelamientos antes de que empiece ningún juicio. Creo yo que la paz, la verdadera paz en el Perú, pasa por la verdad, pasa por reconocer los hechos y por qué pasaron, pero por favor, más bien
que esto nos sirva para aprender y unirnos los peruanos en construir el Perú que queremos. El primer comando detenido es el general en situación de retiro, Augusto Jaimes Patiño, quien hasta diciembre del 2000 se desempeñaba como comandante general de la 6ª Región Militar con sede en Bagua. Su abogado, el doctor Saúl Cárdenas, asegura que su patrocinado jamás recibió ni dio órdenes de ejecución extrajudicial. El general Augusto Jaime Patiño ha permanecido en el puesto de comando, que el puesto de comando normalmente no está en el terreno, en el teatro de operaciones. Es un hombre correcto, es un hombre decente, no tiene temor a la verdad de los hechos porque él tiene la conciencia clara de que él no ha impartido la orden. Por el contrario, en su plan de operaciones que ha elaborado, en un acápite pertinente de instrucciones de coordinación, se dice textualmente que se respetará irrestrictamente los derechos humanos de los rehenes y de los emerretistas. ¿Hay un documento donde...? El documento no lo tengo a la mano, pero en su oportunidad. Es un documento de carácter secreto, reservado, que debe estar en poder del ejército peruano. Él nunca ha escuchado, ni tampoco ha tenido información en el sentido de que hayan recibido directamente una orden de aniquilamiento a los supuestos sobrevivientes. No, tajantemente. Miguel Hugo es el representante de APRODE, organismo que tenía a su cargo la defensa de Eligia Rodríguez, madre de la emerretista Luzdina Villoslada, en el tema del reconocimiento de cadáveres. Él asegura que las primeras investigaciones apuntan a un ajusticiamiento extrajudicial. Bueno, esta es una medida excepcional que está planteada dentro de las potestades de la ley 27379, que precisamente es una ley que se dio en el marco de la lucha contra la corrupción y en función de la temática de Vladimiro Montesinos Fujimori y todos aquellos que están comprometidos con la corrupción y la violación de derechos humanos. Este tema, o sea, se está viendo a nivel judicial. El Ministerio Público está actuando, el Poder Judicial también. Creo que mal hacen los ministros en salir a oponerse de plano y a generar un escenario como que si se estuviera criticando todo el operativo. El doctor Saúl Cárdenas afirma que no existen elementos suficientes para detener a su defendido y por eso califica la medida judicial como un abuso. En un proceso penal, los indicios no solamente son las pruebas periciales para formar convicción de la presunción de la comisión de un delito, sino también hay otros medios probatorios que induzcan a la convicción de que se ha incurrido en la comisión de delito, con las pruebas testimoniales. Reitero, ¿qué pruebas testimoniales usted tiene? ¿Qué pruebas documentarias tiene? Que se meritúe las declaraciones de otras personas. Estamos viendo a través de los diferentes medios informativos que ellos no han percibido la presencia de ningún emerretista vivo en ese lugar de los hechos. Entonces, ¿qué medio tiene eficaz? Son especulaciones, elucubraciones, suposiciones, subjetivismos. Eso es un sustento para privarle de libertad, derecho consagrado fundamentalmente en la Constitución a un ciudadano, más aún en este caso un glorioso general de división del ejército peruano. Creo sinceramente que no existe fundamento jurídico para tomar esta actitud. Miguel Hugo de APRODE dice que con este procedimiento los verdaderos culpables de una posible ejecución extrajudicial podrán ser capturados. Se podría llegar a determinar que si hubo ejecuciones extrajudiciales, como es la investigación que está haciendo el fiscal, ¿no? ¿Quién dio la orden? Porque lo que dice Hidetaka Ogura es que él vio a Tito, al hermano Tito, fuera amarrado y que después fue levantado y conducido dentro de la residencia. Si alguien dio la orden de la acción, también pudo haber dado la orden de la ejecución. Entonces, ese creo que es el elemento que nosotros debemos aclarar también. Además señala que se está cumpliendo de acuerdo a lo que dicta la Ley de Procedimientos para adoptar medidas excepcionales de limitaciones de derechos en investigaciones preliminares, la Ley 27399. Pensamos que para el país es mucho más importante que se sepa si efectivamente este hecho ocurrió o no ocurrió. Y es el Poder Judicial que lo tiene que determinar, ¿no? Entonces aquí no se está cometiendo ningún tipo de violación del proceso, no se está exagerando, se quiere además, como es nuestra criterio final, lo que se quiere es
que una vez concluido esta etapa investigatoria se puede individualizar a los autores. El abogado del general Jaime Patiño dice que esa ley fue hecha en diciembre del 2000 para casos de corrupción específicamente y con la finalidad de evitar que presuntos culpables de ese delito pudieran huir del país. Esta ley ha sido para aquellos miembros del ejército y otras instituciones que están coludidos en los actos de corrupción. Esto no se trata de acto de corrupción, este es un acto totalmente distinto y bajo este mismo criterio se está aplicando. En un mismo saco se quiere introducir a los corruptos con hombres valientes, valerosos, que han ofrendado sus vidas en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la integridad de todos nosotros en el país. El procurador Luis Valdivia, por su parte, aseguró que no se está violando los derechos de nadie y que su despacho se reservará cualquier opinión sobre el tema hasta la culminación del proceso. Todo Estado de Derecho debe de basarse en el respeto de la ley. El crimen debe ser sancionado venga de quien venga. No interesa el estrato social, las cualidades ni las calidades personales de aquellas personas que cometan un delito. La Procuraduría lo único que hace en este momento es explicar ante la opinión pública los supuestos y el devenir de los hechos materia de esta investigación. No podemos adelantar juicios respecto de las investigaciones que se han llevado a cabo, ni adelantar tampoco el contenido de las mismas porque existe respecto a la Procuraduría la obligación de mantener la reserva de las mismas. El Ejecutivo ya se pronunció en contra de la detención de los comandos. Ahora el Congreso se ha unido a este rechazo y además Unidad Nacional ha presentado un proyecto de ley para amnistiar a los militares que participaron en la operación Chavín de Huántar. Intentar ahora convertir a esos héroes en delincuentes comunes me parece un acto de inmundicia que nosotros rechazamos con todo el calor de nuestro convencimiento. Era un escenario de guerra, no se le puede juzgar fuera de su contexto y eso es lo que nosotros reclamamos. Por eso hemos presentado una ley de amnistía. La amnistía significa olvido, perdón, darle la vuelta a la página a un suceso que debe quedar ahí en la historia. Por lo pronto, el general Augusto Jaime Patiño continúa detenido en las oficinas de la Dirección contra el Terrorismo. Su defensa ya ha solicitado una nueva audiencia donde pedirá su libertad. Sobre los otros comandos con orden de detención preliminar, hasta el momento no se ha tenido noticia.